porque nos has dado la oportunidad de venir nuevamente delante de tu presencia. Gracias, Dios, porque hasta hoy tu amor nos basta y tu gracia nos sostiene, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, iluminándonos para poder comprender lo que tu palabra nos enseña. Hoy queremos salir de este lugar, Señor, eh, animados, confrontados, pero también, Señor, con gozo en nuestro corazón, porque sabemos que lo que tienes para nosotros en el día de hoy es parte de tu cuidado, de que no nos dejas en nuestra propia condición, no nos dejas a expensas de nuestro perverso corazón, sino que cuidas de tus hijos, cuidas de aquellos a los cuales tú has comprado por precio. En esta batalla, Señor, que enfrentamos todos los días, sabemos que no estamos solos, tú estás con nosotros. Nos has dado las armas, Señor, para poder pelear esta batalla. Y te pedimos que obres de tal manera en nuestras vidas que seamos conscientes de la lucha que enfrentamos. Gracias, mi Dios. Ayuda al predicador en su debilidad. Tú sabes que no tiene ni la capacidad ni el entendimiento de predicar fielmente tu palabra. Por eso, Señor, el único que puede hacer esa obra a través del predicador eres tú. Señor, ayúdanos, ayúdame, ayúdame a ser fiel a tu palabra, a ser claro, Señor, que tu iglesia pueda comprender claramente lo que dices en tu palabra, Señor, y lo que tienes que decirnos hoy. Bendice a las personas que nos acompañan en esta mañana. Señor, te pido que sea la primera, pero de muchas, y que puedas obrar en sus corazones, Señor, así como lo has hecho en el nuestro. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a Efesios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 14. Nuestra enseñanza estará basada solo en el verso 14, pero necesitamos leer desde el versículo 10. Y dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. El domingo pasado vimos que es una realidad que el creyente vive en una batalla constante, todos los días. Pero dijimos que no es una lucha, que esa lucha, perdón, que el creyente enfrenta todos los días, no es una lucha de poder o por el poder, sino una lucha por la verdad. Y como dice Miguel Núñez en su libro Hasta que ruja el león, dice: la estrategia de Satanás ha sido llevar a los hijos de Dios a creer la mentira de que la guerra espiritual es una lucha de poder. Lamentablemente, dentro de la iglesia latinoamericana, muchos son los que han creído esta mentira y como resultado no han sabido luchar de la manera adecuada y han terminado perdiendo muchas batallas. Porque la realidad es que la guerra espiritual contra Satanás y sus demonios no ha sido, no es
y nunca será una lucha de poder. La palabra revela que Dios desarmó a los principados y huestes espirituales de maldad e hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio del sacrificio de Cristo. Como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En nuestra enseñanza pasada vimos 3 encabezados. Nuestro primer encabezado lo titulamos La realidad de la lucha que enfrentamos. El segundo fue debemos prepararnos para pelear la batalla. Y el tercero, las razones de estar preparados. Y lo primero que vimos en nuestra enseñanza es que Pablo usa figuras militares para describir la vida del cristiano. Pero Pablo no está hablando de un militar que está formado en un desfile. Pablo habla de que el cristiano vive en una constante guerra, una batalla espiritual en la cual nuestra actitud debe de ser con firmeza. Y para eso debemos ponernos, dice Pablo, una armadura y conocer al enemigo al que debemos resistir. De ahí la exhortación que tiene que ver con alcanzar la fortaleza espiritual para ser capaces de alcanzar la victoria en esa lucha constante. Porque los cristianos, mis hermanos, solo serán fortalecidos en la medida de su relación íntima y su dependencia total del Señor a través de la meditación, la oración y la obediencia a su palabra. Y quiero citar aquí a William Gurnall, que es el autor del libro El cristiano con toda la armadura de Dios. Él dice, el tema de este tratado es serio. Escuchen lo que él dice. El tema de este tratado es serio. La guerra entre el creyente y Satanás. Una guerra tan sangrienta que la guerra más cruel entre hombres es como un deporte infantil en comparación con esta guerra entre un cristiano y las huestes espirituales de maldad. Leerás aquí acerca de una guerra espiritual, no de la historia de una batalla ya terminada de épocas pasadas, sino de una guerra actual, pues la tragedia está presente entre nosotros y no ocurre en los confines de la tierra, sino que te incumbe a ti y a todos los que están leyendo. El escenario de esta guerra es la misma alma del hombre. Noten cuál es el objetivo, la misma alma del hombre. No hay neutrales en esta guerra. Todo el mundo está implicado en la lucha. Y ahora noten cómo todo el mundo está implicado en la lucha. Dice, ya sea por Dios contra Satanás o por Satanás contra Dios. Lamentablemente, mis hermanos, muchos no están apercibidos de que aunque los enemigos de Dios fueron derrotados en la cruz del Calvario, siguen odiando a Cristo. Y como no pueden hacer nada contra Él, ahora luchan contra su cuerpo que es la iglesia. Y harán todo lo posible para que tu matrimonio sea de mal testimonio al mundo, para que pienses que tus hijos son buenos y no necesitan instrucción bíblica constante, para que pienses que con tan solo venir a la iglesia tu vida espiritual estará bien. Hermanos, Satanás hará todo lo posible por destruirte, créeme. Es por eso que Pablo nos exhorta a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, a causa de la situación de conflicto en el que el creyente se ve inmerso, combatiendo contra las fuerzas de maldad formadas por demonios que no puedes ver. Pablo exhorta a los cristianos a tomar toda la armadura de Dios. Armadura
que ha sido entregada al creyente, por así decirlo, para su defensa, para mantenerse firme en la posición de victoria en la que el creyente ha sido colocado en Cristo. Pero mis hermanos, si nosotros notamos bien en estos versículos del 10 al 14, Pablo usa 3 veces la palabra firmes. Una vez en el verso 11, una vez en el verso 13 y una vez en el verso 14. Y esto, hermanos, es importante para nosotros notarlo, porque este énfasis de Pablo nos dice que los creyentes no fuimos llamados a atacar a las huestes de maldad, sino a permanecer firmes. Hermanos, los creyentes no fuimos llamados a atar, a desatar, a pisotear o a hacerle guerra al enemigo. Nosotros no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a permanecer firmes, confiando solo en Dios y su fuerza, viviendo en santidad, renunciando a los deseos más profundos de nuestro corazón que se oponen a los deseos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el creyente, mi hermano, está en Cristo. Por lo tanto, el creyente ocupa un lugar de victoria del cual nadie podrá separarlo. Las huestes espirituales de maldad han sido derrotadas ya por Cristo en la cruz. Y al estar en Cristo, el creyente participa de la victoria de Él. Es por eso que Pablo dice que debemos estar firmes. Y Pablo, hermanos, usa esta expresión porque habla de un soldado que, a pesar del duro combate que está enfrentando, ese soldado permanece firme. Pero mis hermanos, en esa lucha, en esta batalla, en esta guerra, no hay posibilidad de victoria sin utilizar toda la armadura de Dios. Y esa armadura, mis hermanos, es Cristo mismo y su poder. Yo no sé, pero cuando yo me convertí, me acuerdo de las enseñanzas de nuestro pastor, que nos decía cómo debíamos ponernos la armadura de Dios, y todos estábamos ahí, nos ponían de pie y nos íbamos a poner el cinturón y hacíamos como que nos lo poníamos, ¿verdad? Y nos poníamos la coraza y nos poníamos las sandalias del apresto del evangelio y ya estábamos equipados. Yo no sé cuántos sepan cómo es ponerse esa armadura, pero yo voy a tratar de hoy enseñarle cómo es eso y la importancia de hacerlo. Mis hermanos, vamos a leer Efesios 6, verso 10. Esa armadura es Cristo mismo y su poder. Efesios 6, 10. Dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta armadura, mis hermanos, que es el Señor mismo en nosotros, es la razón por la que podemos permanecer firmes siempre. Es por eso que debemos ponérnosla. Y lo primero, hermanos, que debemos ponernos de esta armadura es el cinturón de la verdad. Eso es lo primero. Y para nuestra enseñanza, esto es lo que veremos hoy, y para nuestra enseñanza veremos dos encabezados. En primer lugar, la exhortación a permanecer firmes. En segundo lugar, la exhortación a ponernos la armadura de Dios
el cinturón y la coraza de justicia. Veamos pues en primer lugar la exhortación a permanecer firmes. Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pablo nos dice, mis hermanos, que la lucha que estamos enfrentando no es contra carne ni sangre, sino que es una guerra espiritual. Por lo tanto, las armas que debemos usar para enfrentar esta lucha deben de ser espirituales, como dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mis hermanos, nosotros estamos enfrentando a un enemigo feroz, cruel y perseverante. Pero debemos estar apercibidos, mis hermanos, de que Dios no nos ha dejado sin armas para pelear esta batalla. Dios nos dice que podemos fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Es una armadura completa que debemos ponernos para poder defendernos y seguir avanzando hacia la meta. Es por eso que antes de empezar a ponernos la armadura, debemos estar firmes. Esta es la actitud que todo creyente debe de tener ante esta batalla, firmeza. Aunque la lucha, mi hermano, es dura, nuestro deber como hijos de Dios es seguir peleando la batalla estando firmes. Porque Dios, mis hermanos, nos ha dado todo lo que necesitamos para poder pelear esa batalla. Notemos otra vez el énfasis de Pablo, el énfasis a estar firmes. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Versículo 13. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estáis firmes. Versículo 14. Estad pues firmes. Mis hermanos, estar firme es estar en una postura vigilante. Es decir, es estar despiertos. Es estar atentos todo el tiempo. Y mis hermanos, en algunos casos, el hecho de que un soldado se duerma, para ese soldado puede significar la muerte. Y mis hermanos, la vigilancia en este caso para nosotros es mucho más importante para nosotros los cristianos que para ningún otro soldado. Porque el enemigo del cristiano es Satanás. Y Satanás nunca duerme, siempre está patrullando. Por lo tanto, el cristiano corre grave peligro si se duerme espiritualmente. Es decir, cuando el cristiano se descuida por sentirse seguro, cuando el cristiano se duerme, Satanás vendrá al acecho y irá encima de ese cristiano porque el cristiano dormido es más fácil tentarlo. Mis hermanos, la tentación más débil basta para derrotar a un cristiano que se duerme confiando en su seguridad. Piense en Sansón. Se durmió en las piernas de Dalila. ¿Y qué hizo Dalila? ¿Cómo que le cortó la cabeza? Le cortó el pelo. Sansón se durmió en los pies de esta Dalila y ella le cortó el cabello y Sansón perdió su poder. Josué 16:19, usted lo encuentra ahí. Piensa en Saúl. Mientras él dormía, le quitaron la lanza sin que se diera cuenta. Primero de Samuel
26, 5 al 16. Noé se embriagó, se durmió y su hijo vio su desnudez. Génesis 9, 18 al 29. Así que mis hermanos, el cristiano que se duerma por por una falsa seguridad, es posible que sea derrotado. Por lo tanto, debes cuidarte de no dar rienda suelta a tu pereza. Y no estoy hablando de que no tengas ganas de ir a trabajar, pero eso también es malo, pero esa pereza espiritual, estamos hablando de que no leas la Biblia, de que no tengas un tiempo de oración cada día. Estamos hablando de eso. Si tú estás dormido, seguramente has sido derrotado. Seguramente. Solo piensa, como decíamos la semana pasada, en qué inviertes tu tiempo, en qué inviertes tus recursos, en qué inviertes tu vida. Solo piensa en eso. Necesitas ocuparte. Si tú te ocupas de tus deberes cristianos, ese sueño espiritual se irá desvaneciendo poco a poco. Y mis hermanos, según lo que nuestro texto nos dice, en cuanto a cuál es nuestra fuerza, entonces tenemos suficiente razón para alentarnos a permanecer firmes y actuar con toda diligencia posible. ¿Cuál es nuestra fuerza? ¿Cuál es nuestra fuerza? Pablo lo dice en el versículo 10. Así que hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fuerza. Mis hermanos, una de las armas más poderosas del enemigo de nuestras almas es el desaliento. Él te dirá, no podrás, ni siquiera lo intentes. Eres tan débil que por más buenas intenciones que tengas, estás condenado a ser un cristiano mediocre. ¿Y saben cuál es el problema, mis hermanos? Que es verdad. Somos débiles en nosotros mismos. Somos débiles en nosotros mismos. Por lo tanto, no es con nuestra fuerza que debemos pelear esta batalla, porque vamos a fracasar. Debemos pelear con el poder de la fuerza de nuestro Dios, vistiéndonos toda la armadura de Dios. Mire lo que dice el Salmo 60, verso 11 y 12. Salmo 60, 11 y 12 dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Notó? Dígame si no es verdad que cuando tenemos un problema de cualquier índole, sea de salud, sea económico, sea matrimonial, sea con los hijos, de familiar, lo primero que hacemos es buscar al hombre. ¿Sí o no es verdad? No está mal buscar la ayuda de alguien, de otro hermano, de otra persona. El problema, hermanos, es que nosotros ponemos en primer lugar al hombre. Y noten lo que dice el salmista, vana es la ayuda de los hombres. Versículo 12, en Dios haremos proezas y Dios hollará a nuestros enemigos. Entonces, hermano, el cristiano debe permanecer firme o despierto, porque su tarea en esta batalla es demasiado importante. El camino del cristiano, mis hermanos, es tan derecho y tan recto que el peligro es tan grave que exige una mirada aguda para discernir y firme para guiar. Por lo cual, mi hermano, un ojo que no discierne no es firme. Muchas veces los papás estamos preocupados porque nuestros hijos
no vean películas donde no pasan personas desnudas, como si la desnudez o la inmoralidad sexual fuera el único problema que nuestros hijos enfrentan al ver películas. Ese no es el único problema, mi hermano. Hay muchos más problemas ahí en cualquier película que usted como papá debe discernir, porque tiene un ojo agudo. Si nosotros le damos una revisada a la película y no aparece por ahí, si es un varoncito el que está viendo esa película, si no pasa una mujer semidesnuda, bueno, no hay problema. Podemos darle carta abierta para que él siga viendo esa película. Mis hermanos, necesitamos ojos agudos y firmeza, firmeza en lo que creemos, en la palabra de Dios. Pero mis hermanos, aun cuando podemos caer en esta batalla, ser lastimados y heridos y derribados en algunas o en muchas ocasiones, podemos levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo y seguir peleando la batalla. La palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso, mis hermanos, debemos mantener nuestra firmeza a toda costa, como dice la Escritura, y peleemos con fe y coraje, esforzándonos lo más que podamos. Mire lo que dice acerca de la firmeza otros textos. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes. Mis hermanos, la firmeza del creyente es algo que aparece por todo el Nuevo Testamento. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente. Esta palabra se puede traducir como pórtense valientes, no sean cobardes, porque ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe quiénes son los que enlistan en la primera fila? ¿Sabe quiénes están en el libro de Apocalipsis? De los que no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes. Déjeme decirle algo que me llama la atención en ese texto. No aparecen los asesinos, no aparecen, y no estoy diciendo que por eso los asesinos van a heredar el reino de los cielos. Claro, si se arrepienten, verdaderamente lo heredarán en Cristo Jesús. Pero hermanos, no aparecen los adúlteros ni los asesinos. Claro, deben de estar ahí de una manera implícita. Todo aquel que no se arrepiente no puede heredar el reino de los cielos. Porque la salvación no es algo que nosotros ganamos. La salvación es un regalo de Dios en Jesucristo. Entonces dice Pablo, portaos varonilmente, sean valientes y esforzaos. Filipenses 4:1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que hermanos, estad firmes y tened la doctrina que habéis y retened, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mis hermanos, esta es la exhortación de Pablo a permanecer firmes. Y aquí voy a citar nuevamente a William Gurnall y dice, escuche esto, hermano, es mejor vigilar ahora y mantenerte fuera, de peligro, que dormirte y tener que velar luego por la herida sufrida por tu negligencia. Recuerda a David, que dormía espiritualmente cuando se levantó de su cama para
para pasear por la azotea de su casa y vio a Betsabé. Cayó de cabeza en la trampa de Satanás, haciendo mucho daño a su espíritu. Lo podemos ver expresado en varios salmos. Su aflicción. Un hombre dormido no está consciente de sus propios ronquidos ni lo mucho que molesta a los demás. Pero el que está despierto sí. Si te mantienes espiritualmente despierto, verás las impropiedades de los que profesan ser cristianos y no vigilan su corazón. Que te sirvan de advertencia para no caer en las mismas tentaciones. El más fuerte, escuche esto, el más fuerte no está más seguro que el más débil mientras los dos duermen. Son igual de vulnerables. Fin de la cita. Mis hermanos, vigila, mantente firme. Y mantenernos firmes es mantenernos despiertos. En oración, nos congregamos de manera regular, buscamos su palabra, meditamos en su palabra, buscamos obedecer su palabra. Eso es mantenernos despiertos. Eso es mantenernos firmes. Así que mi hermano, mantente firme y no te desanimes. Si has caído por los ataques del enemigo, pero aún no te ha derrotado del todo, es decir, no te ha matado, levántate y sigue peleando. Permanece firme porque Dios está con nosotros. Pero mis hermanos, ¿cómo podemos mantenernos firmes en medio de tantas batallas? Y muchas veces las mismas batallas que tenemos que enfrentar cada día. ¿Te ha pasado que estás peleando con tu carácter? Que quisieras ser el esposo más amable y no lo logras. ¿Te ha pasado? Te pasa hoy, te pasa mañana y te pasan todos los días. Estás enfrentando una batalla. ¿Cómo mantenernos firmes ante esta situación? Eso es exactamente lo que Pablo ahora va a explicarnos. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, la exhortación de Pablo a ponernos toda la armadura de Dios. Y vamos a empezar con el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. ¿Cómo podemos permanecer firmes en esta guerra tan dura y donde nuestras almas son el objetivo de Satanás? Bueno, hermanos, antes de empezar a ver el cinturón de la verdad, es necesario que yo aclare algo. Lo primero que debemos saber, mis hermanos, es que cada aspecto de la armadura de Dios no son virtudes humanas. Yo voy a repetir eso otra vez. Cada aspecto de la armadura no son virtudes humanas. En otras palabras, una persona que no ha nacido de Dios, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha hecho a Jesucristo su Señor y Salvador, pero es una persona que dice siempre la verdad, es decir, es una persona honesta. Esa persona, si no es hija de Dios, por ser honesta o por decir siempre la verdad, no se ha colocado el cinturón de la verdad. ¿Sí me di a entender? O porque esta persona es justa, se ha colocado la coraza de la justicia. No, hermanos, no son virtudes humanas. Porque Pablo, antes de decir que debemos ponernos toda la armadura de Dios, nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y mis hermanos, la única manera de fortalecernos
en el Señor y en el poder de su fuerza, fortalecernos en Él, es cuando Él nos ha hecho nacer de nuevo. Es cuando la persona realmente ha creído al Evangelio. Por lo tanto, ponerse toda la armadura de Dios es estar y permanecer en Cristo. Es permanecer en su verdad, no en algo que nosotros consideramos que sea verdad, como algunos incluso predican la palabra y la palabra es verdad, ¿sí o no? Y entonces porque predican la palabra están diciendo toda la verdad. Muchos predican la palabra que es verdad y la tuercen para sus propios beneficios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Nosotros debemos ponernos el cinturón de la verdad, pero no de nuestra verdad, es de la verdad de Él. Habiendo dicho esto, entonces leamos nuevamente lo que dice Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Lo primero que Pablo nos dice, hermanos, para poder permanecer firmes es que debemos ceñir nuestros lomos. Eso es lo que dice Pablo, que debemos ceñir nuestros lomos. Dice con la verdad, pero vamos a ver eso. En la época de Pablo, la vestimenta que usaban los soldados consistía en una túnica que debía ceñirse al cuerpo. Es decir, rodeaba la cintura, el cuerpo. Era un cinturón de cuero. El cinturón era muy importante para que el vestido no estorbara a la hora de pelear. Y mis hermanos, cuando un soldado se ajustaba el cinturón, es porque daba la idea de que ya estaba preparado para la batalla. Y mis hermanos, los cristianos, todos los cristianos, debemos estar siempre ceñidos con el cinturón, siempre preparados para pelear. El cinturón de la verdad. Ahora, hermanos, donde voy a enfocarme es en la palabra verdad, no en el cinturón, en la verdad. Cuando Pablo habla de esa verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad, aquí ha habido algunas discrepancias entre los teólogos. Algunos dicen que habla Pablo de la verdad acerca del carácter cristiano. Es decir, que si queremos pelear bien, debemos desechar la hipocresía, ser veraces, en otras palabras, ser íntegros, porque si no somos genuinos o veraces, no podremos pelear la batalla y vencer al enemigo. Y mis hermanos, es verdad que debemos ser veraces, debemos ser sinceros, debemos ser íntegros para pelear correctamente la batalla. Pero otros teólogos dicen que Pablo habla de renovar nuestra mente con la verdad de su palabra. Y mis hermanos, por lo que Pablo ha dicho ya de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza en el versículo 10, esta segunda opinión es la que yo creo a la que Pablo se refiere. Aunque, hermanos, debo decir que las dos cosas son verdad. Es decir, no se excluyen mutuamente, se solapan las dos cosas. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios en nuestras mentes y en nuestro corazón lo que nos lleva a ser íntegros, los que nos lleva a ser veraces y genuinos. Y porque el carácter cristiano es el carácter de Cristo. Por lo tanto, mi hermano, esa verdad
es la verdad de Dios y que Pablo ha venido mencionando en toda la carta. Miren, vayan conmigo a Efesios 4:21. Vamos a leer hasta el 23. Dice Pablo: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, ponerse la armadura de Dios, mis hermanos, es vestirse de Cristo mismo. Y mis hermanos, eso solo lo pueden hacer los hijos de Dios. Es por eso que Pablo nos dice en Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, hermanos, esa verdad es Cristo, es la verdad de Dios. Ese es el cinturón de la verdad. Es la verdad lo que nosotros debemos ponernos. Ahora bien, si nosotros comparamos Efesios 6:14 con Primera de Pedro 1:13, podremos notar, hermanos, que la palabra lomo, que aparece ahí en Efesios 6:14 y en Primera de Pedro 1:13, y que Pablo usa en Efesios 6, es posible que Pablo esté refiriéndose de manera figurativa a nuestro entendimiento. La palabra lomo es posible que Pablo la esté usando de manera figurativa para referirse a nuestro entendimiento, y como muchos comentaristas están de acuerdo y han dicho que Pedro está interpretando al apóstol Pablo. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:13. Voy a ver si logro conectar esto en sus mentes, hermanos. Esto es importante. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Notaron? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, en la lógica de nosotros, nuestro entendimiento no está aquí, ¿verdad? Está aquí. Pero es una figura. Es una figura. Dice Pedro: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que, mis hermanos, y como alguien ha dicho, en la medida en que las acciones de la mente y el espíritu son fuertes, así somos de fuertes o débiles como cristianos. Escuchen esto. Si el entendimiento está claro en cuanto a la verdad, pero no tu verdad, no mi verdad, no la verdad de nadie, la verdad de Dios. En otras palabras, si tu entendimiento está claro en cuanto a que la Biblia es la palabra de Dios y tú profundizas en eso, dice este autor, si el entendimiento está claro en cuanto a la verdad, su voluntad, la voluntad de Él, se cimienta sólidamente en propósitos santos. Esto tiene mucho sentido. Si tú entiendes que la palabra de Dios es la única verdad, eso tiene como resultados en tu vida propósitos santos. Como es el hombre, como el hombre piensa, dice el proverbio, así actúa. Si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, bueno, de esa manera vivirás. Voy a leer esto otra vez.
Si el entendimiento está claro en cuanto a la verdad, a lo que Pablo dice, el cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios, si el entendimiento está claro en cuanto a la verdad y su voluntad se cimienta sólidamente en propósitos santos, entonces vemos a un creyente madurando y permaneciendo firme o firme. Fin de la cita. Mis hermanos, cuando tú crees que la palabra de Dios es la única verdad y tú la buscas con empeño, tú la buscas con deseo, tú perseveras aferrado a ella, hermano, tú crecerás y madurarás. De lo contrario, hay algo que se conoce como enanismo espiritual. Pasan los años, 20 años, y los de un añito en la fe están acompañando a los de 20 años. Qué terrible situación, pero es una realidad. Así que mis hermanos, debemos atesorar en nuestras mentes todo el consejo de Dios. Esa es la verdad, todo el consejo de Dios, porque ahora que estamos en Cristo, mis hermanos, la palabra de Dios nos ha iluminado y en la medida en que su palabra siga penetrando nuestras mentes, nuestros corazones y sacando las tinieblas de nosotros, en esa misma medida podremos permanecer firmes en la batalla contra nuestro enemigo. Ahora piensa en esto. Si el enemigo viene a través de una secta que se llaman los unicitarios y te dicen que no hay tres personas de la Trinidad, que solamente hay un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios, pero nosotros somos trinitarios. Y mis hermanos, la Trinidad es fundamental para la salvación de los cristianos. Pero hay unos que dicen que no. Y tú empiezas allí a escuchar y te convence. ¿Qué ha pasado entonces? Que no estás firme en la palabra de Dios. No estás inmerso en la palabra de Dios. Escuchen lo que le dijo Jesús a algunos que habían creído en él. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escuchen. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis hermanos, aquel que ignora la verdad de Dios es llevado de acá para allá por todo viento de doctrina. Y mis hermanos, Satanás se aprovecha de esa ignorancia para derribar a muchos que se dicen creyentes. Satanás, hermanos, se presenta por medio de los falsos maestros para engañar, sustituyendo la verdad por el error. Es por eso que cada cristiano necesita un juicio fundamentado en la verdad que es Jesucristo. Así como hacían los hermanos de Berea, estudiaban la palabra de Dios para asegurar su juicio acerca de la doctrina que Pablo predicaba. Los bereanos se aseguraban a no creer nada de lo dicho antes de escudriñar las escrituras todos los días. Les voy a hacer una pregunta. Estamos predicando la carta a los Efesios capítulo 6. ¿Cuántos se han detenido a meditar en el capítulo 6 de tal manera que ustedes puedan venir el día domingo y digan, al pastor le toca predicar de aquí para allá, yo necesito leer bien, porque si él no predica la palabra, yo estaré con la espada desenvainada y lo voy a llevar allá al cuartito y le voy a decir, pastor, ¿por qué no predicaste la palabra?
Eso es lo que debemos hacer. Esa es nuestra obligación, hermanos. Mis hermanos, por eso tenemos tantos problemas en el mundo, porque no escudriñamos la Biblia. Alguien se levanta y dice que es Jesucristo y todos le rinden pleitesía. Mis hermanos, necesitamos estudiar las escrituras. Las escrituras, las escrituras. Y puedes leer muchos libros cristianos que te van a ayudar y todo, pero por favor no te olvides de las escrituras. Hechos 17:11, hablando de los de Berea, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Alguien ha dicho, escuchen hermanos, si no buscamos y deseamos conocer la verdad, ya la hemos rechazado. ¿Te parece fuerte esto, hermano? Si no buscamos y deseamos conocer la verdad, ya la hemos rechazado. Por favor, piensa. ¿Cuánto tiempo, cristiano, cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Pero no para hacer un sermón. Una de las cosas de las cuales nosotros los predicadores nos tenemos que cuidar es estudiar la Biblia solo para predicar un sermón. Nosotros necesitamos leer la palabra de Dios para alimentarnos, para conocer a nuestro Dios, para madurar, para crecer también en Él. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Escritura? Porque según lo que dice, yo no sé si estés de acuerdo, no es la verdad verdadera, es solamente una opinión, pero no deberíamos reflexionar. Si no buscamos y deseamos conocer la verdad, ya la hemos rechazado. Escuchen, no es difícil robarle a uno lo que no sabe que tiene. La verdad y el error son iguales para un hombre ignorante que le llama a todo verdad. Muchos dicen que una persona puede salvarse en cualquier religión si solo sigue la luz. No importa, dicen ellos, lo que crees, pero creen algo. Mis hermanos, su imaginación fabrica tantos caminos al cielo, así como la Biblia dice que existen hacia el infierno. ¿Por qué? Porque el único camino al cielo tiene un nombre: Jesucristo. Él es el único camino al cielo. Jesucristo no es un camino al cielo, es el único camino al cielo. Él es la única verdad. Él mismo lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En este texto Juan declara que aquel que no se aferra a la única verdad, a la única verdadera doctrina de Cristo, está marcado eternamente como perdido. ¿Escucharon eso? Juan dice que el que no se aferra a la única verdad, a la única verdadera doctrina que es Cristo, está marcado como perdido eternamente. Aquel que no cree en Cristo como Señor y Salvador, antes de morir, será llevado por Satanás en cuanto muera. Fin de la cita. Mire lo que dice Pedro acerca de los falsos profetas. Segunda de Pedro 2:1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y escuchen esto. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pedro está diciendo, mis hermanos, que las herejías destructoras traerán destrucción repentina para aquellos que las están practicando, porque muchos seguirán sus disoluciones.
Mis hermanos, los engañadores son hábiles para destrozar la fe de los creyentes. Por eso debemos reforzar nuestro conocimiento de la verdad de Cristo y así poder ser librados de las herejías y ser santificados. Como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mis hermanos, debemos atesorar en nuestras mentes y corazones la verdad para poder luchar eficazmente contra el pecado y contra todas las herejías, porque así como el hombre piensa, así vive. Es decir, si tienes ideas equivocadas de lo que dice la palabra de Dios, de esa manera vivirás equivocadamente. Hace años, cuando yo estaba trabajando en el restaurante, había una cristiana que trabajaba ahí. Ella era cocinera y ella tenía un concepto equivocado acerca de la gracia, cuando dice el texto que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ella decía que cuando ella pecaba con alguien o haciendo algo pecaminoso, la gracia sobreabundaba. Yo le dije, eso no es lo que está diciendo el texto. Mis hermanos, si nosotros interpretamos mal la Biblia, de esa manera nosotros vamos a vivir. Si no es la verdad de Dios en su palabra lo que está controlando tus pensamientos, tus deseos, serás presa fácil del diablo. Presa fácil. Tú debes saber y estar convencido de que la palabra de Dios es verdad y debes estar comprometido en vivir esa verdad. Por eso, mis hermanos, es de suma importancia como creyentes que conozcas las doctrinas bíblicas, que leas y medites las escrituras, asistas regularmente a tu iglesia, donde tus pastores están comprometidos seriamente con predicar con profundidad y claridad la palabra de Dios. Porque es triste decirlo, mis hermanos, pero en muchas iglesias en el día de hoy solo desean tener personas entretenidas con mensajes de superación personal. Así que, mis hermanos, esta es la primera pieza de la armadura de Dios que debemos ponernos, el cinturón de la verdad. Ahora quiero hacerles una pregunta, no quiero que se vayan diciendo, ¿y qué es cómo me lo pongo? ¿Cómo nos ponemos el cinturón de la verdad? ¿Así? ¿Cómo? Meditando, escudriñando las escrituras. Eso es ponernos el cinturón de la verdad. Todos los días. Todos los días. Pero mis hermanos, no solo debemos poseer la verdad, sino que la verdad debe poseernos a nosotros. Y debe gobernarnos, debe controlarnos. Pero hay algo más. La segunda pieza que debemos ponernos es la coraza de justicia. Yo espero dar el tiempo a esto rápidamente, hermanos, y dejar claro esto. Efesios 6:14, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mis hermanos, la coraza era la parte más grande que usaba el soldado romano. Esa coraza le cubría el pecho y la espalda, protegiéndole todos sus órganos vitales. Y Pablo nos dice a nosotros que debemos ponernos una coraza de justicia. Pero esta justicia, hermanos, esta justicia, y igual que en el primero, no voy a hacer énfasis en la coraza como tal, sino en la justicia. Esa justicia no se refiere a la justificación del cristiano, es decir, a la justicia que le es imputada y con la cual Dios justifica al creyente por medio de la fe. Es verdad que si un creyente no comprende completamente esta justificación y
irá por la vida dando pasos en falso. Es por eso que hay muchos cristianos que deben cuidar su salvación. ¿Por qué? No estoy diciendo que la salvación se deba cuidar en el sentido como lo hacen algunos. Muchos cristianos, por no entender la justificación, tienen que estar cuidando su salvación porque si no la pierden. ¿Sí? Deben cuidarla para no perderla, porque no han comprendido correctamente esta doctrina. Pero la justicia, mis hermanos, aquí en este texto, no es la que Dios imputa o pone a su cuenta al creyente y mediante la cual Dios lo justifica, sino que es la justicia de Dios que se hace realidad, que se hace viva en la vida de aquel que verdaderamente ha creído. Es la justicia que se realiza en la vida del creyente como evidencia de su justificación. En otras palabras, es la justicia que se deriva de la justificación porque aquel que ha sido justificado también ha sido santificado. Es decir, esa justicia, mis hermanos, es nuestra santificación progresiva. ¿Sí? En otras palabras, esa justicia se hace evidente en aquellos que son capacitados para vivir en santidad. Este es uno de los énfasis de Pablo, mis hermanos, en esta carta. Escuchen, si aquellos que dicen ser cristianos son aquellos que Pablo describe en los primeros 3 capítulos de la carta, entonces deben manifestar lo que Pablo dice acerca de esos mismos cristianos en los capítulos del 4 al 6. Otra vez, si los cristianos, si estos cristianos son los que Pablo describe en los primeros capítulos 1, 2 y 3, deben de ser también los cristianos que aparecen en los capítulos 4, 5 y 6. ¿Sí? Deben manifestar lo que Pablo dice acerca de ellos en los capítulos del 4 al 6. Es decir, los cristianos, si son salvos, deben ser santos. Los cristianos viven, dice Pablo en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Los cristianos son imitadores de Dios. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Los cristianos aman a Cristo. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Aman como Cristo, perdón. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Los cristianos han abandonado su antigua vida. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni perdón, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Los cristianos viven en luz. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Los cristianos ya no viven en tinieblas y no participéis de las obras de las tinieblas. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Los cristianos aprovechan bien el tiempo. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y así podemos seguir adelante, mis hermanos, y ver que los que han sido justificados, bendecidos, escogidos y predestinados también viven de acuerdo a esa realidad. Es decir, son santos.
Esa es la justicia. Mis hermanos, solo mediante la fe en Cristo podemos alcanzar la victoria de vivir en santidad. Mi hermano, la vida en santidad del creyente es el testimonio de haber sido justificado. Por eso es importante entender que no se trata de la armadura del creyente, sino de la armadura de Dios, que Él da al creyente. Porque las obras de justicia, es decir, la vida en santidad en la que el cristiano vive, ha sido preparado. La vida en santidad es una obra que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ella. Y Dios nos lo dio con el propósito de equiparnos para vivir en justicia. Y quienes viven en esa justicia se mantienen firmes ante las acechanzas del diablo, que buscará por todos los medios derribar a los cristianos. Por lo tanto, mi hermano, si deseas pelear bien, ponte la coraza de la justicia. Es decir, vive en santidad para que Satanás no tenga de qué acusarte. No olvides que la palabra diablo significa acusador. Escucha, hermano, un cristiano que no vive en santidad no podrá librarse de las acusaciones del diablo. Su conciencia lo acusará y por eso nunca estará seguro de su salvación. Perderá su gozo y vivirá en depresiones a causa de su pecado constante. Mis hermanos, la falta de obediencia a la palabra de Dios trae falta de gozo. Por eso muchos cristianos andan mendigando amor por las calles. Y como dijo el pastor John MacArthur, muchos de los problemas emocionales y relacionales que los cristianos tienen son por la falta de santidad personal. Muchas de nuestras desilusiones y desalientos no vienen de las circunstancias ni de otras personas, sino de nuestros propios pecados no confesados. Fin de la cita. Mira, solo piensa en esto y yo no quiero que respondas nada, solo razona en esto. ¿Por qué no quieres servir? ¿O por qué no puedes servir? Porque muchas veces nuestra vida de pecado es más saboreada por nosotros que nuestra vida de santidad. Por eso muchos dicen, no, es que no puedo, por la vida de pecado. Mis hermanos, en los primeros días del cristianismo, el carácter del cristiano se distinguía del mundo por su andar en santidad. Por lo tanto, los que seguimos esta misma fe, debemos consagrarnos a una vida pura para andar en santidad y justicia, así como los primeros cristianos. Cada uno de nosotros debemos hacer de los deseos de Dios la meta de nuestra vida, porque todo, mis hermanos, todo aquel que ha sido tocado por el poder de Dios, deseará vivir en santidad. Voy a repetir eso otra vez. Todo aquel que ha sido tocado por el poder de Dios deseará vivir en santidad. En otras palabras, cada ambición personal del cristiano sincero, se resume en esto: hacer la voluntad de Dios siempre. No cuando está de acuerdo, no cuando es a su favor, no cuando lo desea, no, siempre, estemos o no de acuerdo, porque Él es sabio, porque Él es Dios y porque Él es santo. Por eso hacemos siempre su voluntad. La oración de este cristiano siempre será: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Mis hermanos, aquellos que desean pelear bien esta batalla, esta guerra, deben ponerse la verdad, el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia, que significa vivir una vida santa.
Es una vida que deja la indiferencia, que se aleja de la indiferencia, que se aleja de la apatía, porque así como debemos, hermanos, aferrarnos a la verdad de Dios, así mismo debemos vivir en santidad. Escuche esto. Escuche esto que es una reflexión. Aquel cristiano que retrocediendo, que ha retrocedido, perdón, escuche, aquel cristiano que ha retrocedido ha de mentir gravemente al mundo, diciendo que ha dejado a Dios porque ha encontrado algún fallo o iniquidad en él. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso, hermano? Aquel que retrocede de la fe ha de mentir gravemente al mundo, diciéndole al mundo, ¿saben qué? Yo me alejé de Dios. ¿Por qué? Porque yo no encontré a Dios como dice su palabra. Wow, eso es realmente terrible, hermano. Dice esta reflexión, porque ha encontrado algún fallo o iniquidad en Dios, el cual Dios le ha hecho cambiar de opinión para ya no seguirle. Wow. Quiero terminar con William Gurnall acerca de nuestro corazón, de lo que él dice acerca de este tema tan importante para nosotros. Escuchen, hermanos, el conocimiento intelectual de Cristo no es suficiente. Seguir a Cristo es principalmente un asunto del corazón, no es un asunto meramente intelectual. Si tu corazón no tiene un propósito fijo, tus principios, por buenos que sean, se soltarán y no servirán en la batalla más que un arco sin cuerda. Una decisión a medias no hará mucho por Cristo, tampoco un corazón con motivaciones falsas. Un hipócrita puede mostrar cierta fuerza por el momento, pero pronto abandonará su profesión cuando se le pise el callo del pie. Esto es, cuando se le pida que niegue lo que su corazón malvado deseaba negar desde el principio. Si eres un soldado serio, no coquetees con ninguno de tus deseos interiores, y que son inferiores a Cristo. Y el cielo serán como rameras que roban el corazón. Voy a leer esto otra vez. Si eres un soldado serio, no coquetees con ninguno de tus deseos que son inferiores a Cristo y el cielo, porque serán como rameras que te roban el corazón. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros damos rienda suelta a nuestros deseos? Hermanos, los cristianos no vivimos por deseos, vivimos por principios. Y no son los principios establecidos por un mundo que se cae a pedazos. No, son principios establecidos en la palabra de Dios. Mis hermanos, nuestra vida, nuestro cimiento como creyentes, nosotros no estamos cimentados en el aire. Nosotros no vamos pisando a ver dónde caemos. No, mi hermano, nuestro cimiento es Cristo y es seguro. Así que renuncia a tus deseos. Renuncia a tus deseos. Si quieres ganar la batalla, pero mayor aún, si quieres realmente ver al Señor y que te diga, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, necesitas, si no eres creyente, necesitas creer ahora mismo en Él. Que Dios bendiga su palabra. Pónganse de pie.
Y le voy a pedir a César que pase porque